Ni siquiera se imaginan qué se esconde bajo tierra justo debajo de nuestros pies. Ciudades secretas, civilizaciones desaparecidas, reliquias ocultas a los nazis e incluso un lujoso coche deportivo enterrado en medio del patio de una casa corriente. Hoy en Top Facts nos adentraremos en el mundo subterráneo. ¿Quién enterró un mamut con el esqueleto completo? ¿Para qué enterraron en el centro de Londres a una morsa junto con personas? ¿Y es cierto que bajo la Antártida se oculta una antigua ciudad helada? No se trata simplemente de hallazgos, son auténticos enigmas que pueden reescribir la historia de la humanidad. La mayoría de nosotros tiene un pasatiempo. A veces esta afición no tiene nada que ver con la profesión, pero en ocasiones lleva a descubrimientos asombrosos. En esto se convenció el belga de 56 años, llamado Vincent Michel, profesor de educación física que adoraba explorar lugares abandonados. En el año 2016 viajó a Francia para inspeccionar una de las minas abandonadas. Al principio todo parecía habitual, pero después de recorrer un largo túnel, llegó a un enorme recinto donde descubrió un espectáculo realmente fantástico. Un cementerio de automóviles vintage. Varias decenas de coches de los años 1930 estaban alineados como detenidos en espera. Por desgracia, el estado de los hallazgos era lamentable. En su interior prácticamente no se conservaba nada. Sin embargo, el mero hecho de tal descubrimiento conmovió a Vincent, y al regresar, lo compartió con la prensa. Más tarde, se supo que la mayoría de los automóviles pertenecían a residentes locales y que, muy probablemente, fueron escondidos después de que Hitler abriera el frente occidental. La gente, queriendo salvar sus bienes del saqueo, llevó los coches a la mina. Con el tiempo se oxidaron y se volvieron inservibles, y sus dueños, probablemente, murieron o se olvidaron de ellos. A juzgar por todo, Vincent no fue el primero en encontrar este lugar, pues de los automóviles solo quedaban los cascos vacíos. Pero su historia volvió a reavivar el interés por los secretos de guerra ocultos en las entrañas de la Tierra. Han pasado casi 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sus huellas siguen apareciendo en los lugares más inesperados. Así, en diciembre de 2016, en la ciudad alemana de Augsburgo, justo en el centro, los obreros descubrieron una enorme bomba sin explotar de tiempos de la guerra. El peligro era real. Las autoridades tomaron la decisión de desactivarla, pero para ello hubo que evacuar a 54,000 personas, casi un tercio de la población de la ciudad. La operación se programó para Navidad y, según los funcionarios, fue una especie de regalo, la posibilidad de celebrar la fiesta con seguridad. Desde primera hora de la mañana comenzó la evacuación masiva. Se movilizaron alrededor de 900 policías, así como transporte para trasladar a pacientes de hospitales, personas mayores y clérigos. Para el alojamiento temporal se utilizaron escuelas y gimnasios. Mientras tanto, en el centro de la ciudad trabajaban los zapadores. Pronto los especialistas informaron: la bomba era un llamado blockbuster de 2 toneladas, una de las más destructivas que lanzaban las reales fuerzas aéreas. En caso de explosión, podría haber destruido todo en un radio de 1,5 kilómetros. Afortunadamente, la operación de desminado se completó con éxito y en apenas 2 horas los habitantes pudieron regresar a sus hogares. A veces los descubrimientos más increíbles ocurren justo bajo nuestras narices, literalmente al lado de casa. Así sucedió en 1978 en Los Ángeles, donde un grupo de niños, como de costumbre, se reunió en el patio de una de las casas para jugar. Aquella vez quisieron cavar en la tierra y, armados con palitas, empezaron a excavar un hoyo. En cierto momento los chicos se toparon con un extraño trozo de plástico y un poco más tarde, con algo aún más inesperado.
Bajo la capa de tierra se escondía un automóvil auténtico. Tras descubrir la carrocería metálica, los niños se apresuraron a informar a sus padres. Pronto llegaron los detectives. Continuando las excavaciones, descubrieron con asombro un Ferrari 246 GTS verde prácticamente nuevo, cuidadosamente oculto bajo tierra. Naturalmente surgió la pregunta principal: ¿cómo llegó este costoso coche deportivo a ser enterrado en el patio de una vivienda? La policía inició una investigación, comprobó los números del coche y averiguó que su propietario era un tal Rosendo Cruz, quien había regalado el auto a su esposa por su cumpleaños. El problema era que el automóvil había sido robado al día siguiente de la compra y el ladrón nunca fue encontrado. La resolución del misterio se prolongó, pero los detectives persistentes llevaron el caso hasta el final, y entonces salió a la luz un hecho sorprendente. El robo había sido una escenificación. El propio Rosendo Cruz organizó el hurto para cobrar la indemnización del seguro, y él mismo escondió el Ferrari bajo tierra con la esperanza de desenterrarlo algún día. Casi lo logró, de no ser por los curiosos niños, cuyo acto fortuito se convirtió en el desenmascaramiento de una ingeniosa estafa. En el corazón de Vietnam se oculta una maravilla natural sin igual en el mundo: la cueva Son Doong, la más grande del planeta por volumen. Su mundo interior sobrecoge la imaginación. La capacidad total es de 38,5 millones de metros cúbicos. La altura de los techos alcanza 250 metros y la anchura ronda los 150. Y con todo este esplendor, la cueva permaneció desconocida para la ciencia hasta hace poco. Los lugareños descubrieron la entrada a Son Doong ya en 1991, pero solo en 2009 llegaron investigadores del Reino Unido, y lo que vieron dentro los dejó perplejos. Resultó que en lo profundo de la cueva se había formado un verdadero mundo oculto con su propio microclima. Allí fluye un antiguo río subterráneo, gracias al cual, durante millones de años, se desarrolló un ecosistema único. Debido a la particular humedad y el calor, en Son Doong se formaron estalagmíticos gigantes de hasta 70 metros de altura, y justo bajo el techo se acumulan nubes. Sin embargo, el descubrimiento más impresionante de los científicos fue un auténtico bosque subterráneo. La altura de los árboles en él alcanza 3 metros, y entre la fronda habitan cientos de especies de animales, desde zorros voladores hasta aves e insectos raros. Algunas especies de plantas y hongos encontradas en esta cueva eran desconocidas para la ciencia. Son Doong es realmente una creación única de la naturaleza. Las autoridades vietnamitas permitieron la visita de esta maravilla, pero limitaron estrictamente el número de turistas, no más de 500 personas al año. Tal medida es necesaria para preservar el frágil ecosistema de este lugar asombroso, porque ante nosotros no hay simplemente una cueva, sino un mundo aparte, perdido en las profundidades de la Tierra. En el año 2003 comenzó la reconstrucción a gran escala de la estación de St. Pancras en Londres. Dentro de los trabajos fue necesario trasladar el cementerio situado cerca. Precisamente durante este proceso, los obreros se toparon con un enterramiento realmente extraño, que pronto apareció en los titulares de la prensa mundial. En una de las tumbas se encontró un ataúd dañado. Sin embargo, además de restos humanos, había grandes huesos que no se podían identificar rápidamente. Los restos fueron enviados a antropólogos, pero estos no pudieron determinar su origen y recurrieron a zoólogos. Fue precisamente ellos quienes establecieron que los huesos pertenecían a una morsa del Pacífico, un animal de dimensiones imponentes, significativamente mayores que los parámetros habituales de la especie. ¿Cómo llegó una morsa al centro de Londres y además enterrada en un ataúd junto con personas? Después de la datación del enterramiento, entre 1822 y 1854, quedó claro que no era una casualidad.
En el mismo ataúd se hallaron restos de 3 personas. Uno de los cráneos mostraba huellas de trepanación. Intervención quirúrgica, lo que permitió plantear la teoría de que, muy probablemente, se trataba del resultado de experimentos científicos. Todo indicaba que el enterramiento había sido organizado por médicos. Posteriormente, los científicos averiguaron que en 1853, el famoso biólogo británico Richard Owen realizó efectivamente una disección de una morsa en Londres. Esta información se convirtió en confirmación de la hipótesis sobre el carácter médico del entierro. Pero la pregunta de por qué se colocaron los restos de la morsa en el mismo ataúd que los humanos sigue abierta hasta hoy. Los mineros a menudo se convierten en los primeros testigos de sensaciones arqueológicas. Así ocurrió en 2024, cuando durante la extracción de carbón en Dakota del Norte, los trabajadores se toparon inesperadamente con un colmillo gigante de mamut. Se suspendieron los trabajos y al lugar llegaron arqueólogos. El colmillo descubierto se envió al laboratorio, donde se determinó que tenía unos 50.000 años. Los científicos sospecharon. Quizás cerca se ocultaran otros restos del antiguo animal, y no se equivocaron. Pronto, bajo la capa de tierra, se hallaron más de 20 fragmentos, costillas, un diente, partes del fémur. Todo pertenecía a un solo mamut. Estos animales aparecieron en la Tierra hace unos 5 millones de años y se extinguieron hace aproximadamente entre 5 y 10.000 años. Eran antepasados de los elefantes modernos, alcanzaban de 5 a 6 metros de altura y pesaban alrededor de 11 toneladas. A pesar de su tamaño, los mamuts eran herbívoros y llevaban una vida pacífica. Inicialmente habitaban en África y posteriormente se extendieron por Eurasia y América del Norte. Su extinción está relacionada, entre otras cosas, con la aparición del ser humano. Precisamente la caza se convirtió en una de las causas de la desaparición de estos gigantes. El hallazgo en Dakota del Norte se convirtió en una verdadera sensación. Según los expertos, es el esqueleto de mamut más completo jamás descubierto en esta región. Algunos proyectos científicos suenan a ciencia ficción, pero, sin embargo, se hacen realidad. En los años 1960 en la Unión Soviética comenzó un experimento único. Los geólogos soviéticos decidieron perforar un pozo que los acercara al núcleo de la Tierra. Se eligió como lugar para este ambicioso proyecto la península de Kola, ya que se encuentra en un antiguo escudo cristalino con una antigüedad de más de 3.000 millones de años. Los trabajos comenzaron en 1970. Al principio la perforación avanzó rápidamente. En apenas 9 años se alcanzó una profundidad superior a 9,5 kilómetros. Sin embargo, después comenzaron problemas serios. La barrena se rompió y las paredes del pozo empezaron a desmoronarse. A pesar de las dificultades técnicas, los trabajos continuaron, y en 1990 los geólogos alcanzaron una profundidad de 12.262 metros, el punto más profundo jamás creado por el ser humano. Incluso la fosa de las Marianas es verticalmente más corta que este pozo en más de 4 kilómetros. Para 1994, la perforación se detuvo definitivamente. Debido a las temperaturas y presiones extremas, era imposible continuar. No obstante, los científicos obtuvieron una gran cantidad de datos valiosos sobre la composición de la corteza terrestre, la presencia de aguas subterráneas y los procesos térmicos en las entrañas del planeta. Hoy, el pozo superprofundo de Kola sigue siendo un objeto único que hasta ahora provoca admiración y disputas. Las catacumbas de París son uno de los lugares más enigmáticos y lúgubres de la capital francesa. Están estrictamente vigiladas, pero incluso en nuestros días, en sus oscuros pasillos, ocurren cosas realmente misteriosas. En 2004, un grupo de la policía parisina, encargado de la vigilancia de las catacumbas, partió a una inspección programada de uno de los túneles que conduce desde Trocadero.
En la entrada les recibió un cartel. Se realizan obras de construcción. Prohibida la entrada. Nadie había informado de trabajos de reparación en esa zona, y esto alertó inmediatamente a los agentes. Ignorando la advertencia, continuaron su camino y, literalmente, tras unos pasos, se encontraron en otro mundo. A lo largo de todo el túnel se instalaron cámaras de vigilancia y altavoces de los que se escuchaba el rugido de perros. Pero el mayor enigma les esperaba al final. Dentro de una de las salas había un cine auténtico, con gran pantalla, butacas para espectadores y un bar adyacente equipado con alcohol y alimentos. Como si esto fuera poco, toda esta zona ilegal tenía suministro eléctrico e incluso 3 líneas telefónicas. Atónitos, los policías regresaron a la base para informar del hallazgo. Sin embargo, cuando volvieron con refuerzos, el cine ya estaba abandonado. Los cables cortados y en la pared apareció una siniestra inscripción: "No os metáis en nuestros asuntos". Averiguar quién organizó exactamente este establecimiento clandestino no fue posible, pero según la policía, puntos secretos similares aparecen regularmente en las catacumbas y combatirlos no es tarea fácil. Las catacumbas siguen guardando sus secretos incluso en el siglo XXI. Las personas siempre han tenido el impulso de dejar huella para las generaciones futuras. Algunos arrojaban al océano botellas con mensajes, otros grababan inscripciones en las paredes de cuevas. Y en Oklahoma, en 1957, decidieron crear una cápsula del tiempo verdaderamente original, y escondieron en ella un automóvil. La administración de la ciudad de Tulsa decidió: ¿por qué no dejar a los descendientes algo realmente lujoso? El consorcio automovilístico Plymouth respondió y regaló un Belvedere dorado, un coupé con la tecnología más avanzada de aquel tiempo. El coche se colocó en un búnker hermético, se puso dentro la bandera nacional, periódicos, un poco de gasolina e incluso $100. El premio debía pertenecer a quien acertara la población de Tulsa en 2007. Pasaron exactamente 50 años. En el día señalado, la multitud se reunió en la plaza. Abrieron la cápsula y, en lugar del reluciente automóvil del futuro, de debajo de la tierra sacaron un montón de metal oxidado. La envoltura protectora no resistió las aguas subterráneas y el lujoso Plymouth se convirtió en un monumento a las esperanzas incumplidas. El ganador de la lotería ya no estaba vivo y el premio pasó a su hermana menor. Ella recibió los restos del legendario auto, algunas cosas antiguas y $100, devaluados por el tiempo. No obstante, la historia de Miss Belvedere vive, como recordatorio de que el pasado y el futuro siempre están ligados, aunque sea a través de una cápsula oxidada. Las ciudades modernas se esfuerzan por alzarse hacia el cielo. Los rascacielos se convierten en su símbolo. Pero en los tiempos antiguos la gente eligió otro camino y construyó sus asentamientos en las entrañas de la tierra. Uno de los ejemplos más impresionantes de tal arquitectura subterránea es la ciudad de Derinkuyu en Turquía. Se descubrió por casualidad en 1963 y desde entonces los historiadores se rompen la cabeza. ¿Quién y cuándo construyó este grandioso complejo subterráneo? Según algunos datos, su construcción se data entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era. Unos científicos están seguros de que fue obra de los frigios. Otros insisten en que la ciudad subterránea pertenecía a los hititas y fue erigida alrededor del año 1900 a.C. Sea como fuere, Derinkuyu impresiona por su escala. 8 niveles, cada uno con su propio sistema de defensa. Pasajes estrechos, puertas macizas de alrededor de 40 centímetros de grosor y un peso superior a media tonelada. Túneles ocultos. Todo esto crea un verdadero laberinto en el que es fácil confundir al enemigo.
La ciudad fue diseñada no solo como refugio, sino también como un lugar de vida pleno. Aquí se encontraban viviendas, almacenes, depósitos de armas, establos e incluso templos. Se estima que en Derinkuyu podían vivir simultáneamente hasta 20.000 personas. Y a pesar de que los niveles inferiores se hallan a una profundidad de más de 60 metros, en la ciudad funciona un sistema de ventilación bien pensado que sigue en operación hasta hoy. Y lo más sorprendente, en Derinkuyu se tendió un túnel que conduce a otra ciudad subterránea, Kaimakli. Esto indica que los habitantes de la antigüedad no solo se ocultaban de las amenazas, sino que crearon una auténtica red de asentamientos subterráneos con un sistema de evacuación. La singularidad de Derinkuyu sigue asombrando incluso a los arqueólogos más experimentados. Pocos saben que bajo las calles del moderno San Francisco reposan cientos de antiguos barcos de vela. Esta increíble historia comienza con la fiebre del oro de 1849. En enero de 1848, el carpintero James Marshall encontró oro por casualidad cerca de las montañas de Sierra Nevada. La noticia del hallazgo se extendió por el mundo y cambió para siempre el destino de la ciudad. Antes de eso, vivían en San Francisco menos de 1,000 personas, en su mayoría indígenas. Y ya a finales de 1849, la población superó las 100,000 personas. El flujo de buscadores de riqueza fue tan potente que los marineros que llegaban simplemente abandonaban sus barcos en la bahía y se lanzaban a la búsqueda de oro. Muchos de ellos no tuvieron éxito y se marcharon, dejando los barcos a la intemperie. Algunos habitantes emprendedores empezaron a utilizar las naves abandonadas como bienes raíces. Las sacaban a la costa y las convertían en edificios. Así, por ejemplo, surgió el famoso Hotel Niantic. Más tarde, como resultado del devastador incendio de 1851, muchos barcos se hundieron. Sin embargo, los astutos ciudadanos encontraron la forma de sacar provecho de ello. Según las leyes locales, quien poseía un barco hundido podía reclamar el terreno bajo él. En consecuencia, la bahía se rellenó de tierra y los barcos quedaron bajo el suelo. Hoy, durante la construcción de metro, aparcamientos y estaciones, siguen encontrándose los restos de estos navíos. Así, durante la construcción de la estación Segway, se descubrió el ballenero Lydia, con decenas de botellas de cerveza de jengibre en la bodega. Y un tramo del metro está trazado a través del casco de un barco antiguo de 60 metros, de lo cual la mayoría de los turistas ni siquiera se da cuenta. La antigua ciudad de Pompeya se convirtió hace tiempo en símbolo de tragedia y al mismo tiempo en una sensación arqueológica. En el año 79 de nuestra era, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad en pocas horas bajo capas de ceniza volcánica y flujos piroclásticos. La gente no logró salvarse y sus vidas quedaron para siempre petrificadas en la piedra. De Pompeya se olvidó casi durante 1500 años, hasta que en 1599 se la descubrió por casualidad durante la construcción de un canal. Sin embargo, las excavaciones a gran escala comenzaron solo en 1748. Entonces se supo que la ceniza volcánica era un conservante natural perfecto, capaz de preservar objetos en estado sorprendente. Desde entonces, los arqueólogos investigan sin descanso Pompeya y cada hallazgo se convierte en una ventana a la vida de los antiguos romanos. Por ejemplo, en 1895, en la Villa Pisanella, se encontró el llamado Tesoro de Boscoreale. Más de 100 vasos de plata, 1 millar de monedas de oro y una copa única con la imagen del triunfo del emperador Tiberio. Entre otros artefactos, un recinto paleocristiano con una cruz de 4 brazos, un altar de madera y objetos utilizados para la Eucaristía. Es uno de los primeros espacios de oración cristianos conocidos. Pero, quizá, los testimonios más conmovedores de la vida de la ciudad son los moldes de yeso de los cuerpos de los fallecidos, con rostros
pliegues de ropa y peinados. Conservaron para siempre el último instante de la vida de sus dueños. A finales de 2024, los científicos británicos hicieron un descubrimiento sensacional del que aún sabe poca gente. Usando el equipo de radar más novedoso, investigaron el casquete glaciar antártico y descubrieron, por casualidad, bajo el espesor del hielo, una cueva oculta, dentro de la cual toda una ciudad esculpida en hielo. La cueva se halla a una profundidad de más de 100 metros, lo que hace imposible el acceso directo. Por ahora la investigación se realiza a distancia, pero los científicos ya preparan una expedición completa. En los planes, instalar en la cueva sensores especiales y recopilar datos sobre la estructura de la ciudad helada. Según la información disponible, en este lugar inusual se encuentran decenas de edificaciones, de forma cupular, con torres, agujas y arcos. Algunas alcanzan 30 metros de altura. Lo más intrigante, todas están dispuestas según un esquema estricto. Calles, plazas, planificación clara. Se parece más a la obra de seres racionales que al trabajo casual de la naturaleza. Si la hipótesis se confirma y la ciudad resulta ser efectivamente obra humana, los científicos deberán no solo averiguar quién y cuándo la construyó, sino también por qué fue ocultada en las entrañas de la Antártida. Este descubrimiento puede volcar nuestras ideas sobre la historia de la humanidad y las posibles civilizaciones desaparecidas. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí no solo ruinas y cicatrices en la memoria de las generaciones, sino también una cantidad innumerable de bienes culturales perdidos. Las fuerzas de ocupación se llevaban todo lo valioso: obras de arte, reliquias, metales preciosos. Un valor especial para los nazis tenían las campanas de las iglesias, pesadas y por lo general fundidas en bronce. En 1940, el ministro del Reich, Göring, emitió una orden sobre la recolección de metal en toda Alemania. Más tarde, este mandato se extendió a los territorios ocupados. En todas partes donde aparecía el ejército de la Wehrmacht, se retiraban las campanas de los templos. Detener esto era imposible. A los feligreses solo les quedaba observar cómo se llevaban la reliquia, pero un sacerdote polaco no se resignó. Junto con sus feligreses bajó de la torre una campana de bronce de 150 kilogramos y la enterró cerca de la iglesia. Durante décadas, esa reliquia permaneció oculta al mundo. Hasta que en 2021, durante trabajos de excavación para tender tuberías, los obreros se toparon con un extraño objeto metálico. Cuando lo extrajeron, quedó claro. Ante ellos estaba la misma campana escondida. Ahora se encuentra en un museo, como símbolo de fe, valentía y lucha contra la tiranía. Su historia recuerda los tiempos oscuros y cómo, incluso en los años más crueles, la gente trataba de conservar lo que les era verdaderamente caro. Entre los hallazgos más antiguos y misteriosos de la historia de la humanidad ocupan un lugar especial las esferas de Klerksdorp. Estos pequeños objetos redondeados con características estrías en la superficie fueron descubiertos por mineros en Sudáfrica, cerca de la ciudad de Klerksdorp. Su edad asombra la imaginación. Más de 3.000 millones de años. Estas esferas aparecieron mucho antes del surgimiento de la vida en el planeta, y esto originó numerosas teorías. En apariencia parecen creadas artificialmente. Forma regular, líneas paralelas, detalles simétricos. Naturalmente, surgió la hipótesis de la intervención de civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, los científicos se dedicaron al estudio de los artefactos. En el transcurso de las investigaciones, se determinó que las esferas están compuestas de hematita, wollastonita y pirita. Su estructura muestra una distribución radial de las fibras desde el centro hacia los bordes, lo que evidencia un origen natural, mineralógico. Pero a pesar de las conclusiones científicas, muchas personas siguen creyendo en su procedencia alienígena.
Y mientras nadie puede decir con certeza qué influyó exactamente en la formación de formas tan inusuales hace miles de millones de años. A veces un descubrimiento que parece casual se convierte en la clave de toda una época. Así sucedió en 1931 en el corazón mismo de Roma, junto al majestuoso Circo Máximo. Durante trabajos de construcción, los obreros se toparon inesperadamente con una estructura subterránea. Los arqueólogos que llegaron quedaron atónitos. Ante ellos se hallaba casi perfectamente conservado un templo dedicado a una de las divinidades antiguas más enigmáticas, Mitra. Este templo, un mitreo, pertenece al período comprendido entre el segundo y el tercer siglo de nuestra era. La arquitectura impresionaba: 5 salas paralelas, 2 grandes tramos de escaleras que conducían al propio circo y numerosas estancias diseñadas con clara finalidad cultural. La entrada se situaba en el lado oriental y conducía a un atrio donde había nichos con representaciones de personajes del culto, cautes y cautópates. Luego comenzaban las salas de reunión de los creyentes, en las que se conservaron suelos de mármol y elementos de interior. Y en la sala principal, una hornacina semicircular donde en otro tiempo se alzaba la estatua de Mitra. Pero el artefacto más valioso encontrado en el lugar fue un bajorrelieve que representa la escena del sacrificio del toro. Mitra atraviesa al animal con una espada, y alrededor, símbolos del sol, la luna, un cuervo y otros elementos místicos del culto. En el lado izquierdo del bajorrelieve, la continuación del rito, el dios lleva ya al toro muerto sobre los hombros. No se trata solo de una escena, es un relato entero codificado en piedra que ayuda a los historiadores a entender cómo se celebraban los ritos en una de las corrientes religiosas más misteriosas de la antigua Roma. Hoy, el mitreo, junto al Circo Máximo, está abierto a las visitas, pero se puede acceder solo con reserva previa. No es simplemente un objeto turístico, es una cápsula del tiempo en la que quedó inmovilizada la vida espiritual de la sociedad antigua. Y todo ello, literalmente bajo los pies de los romanos modernos. Así fue nuestro episodio de hoy, y sí, amigos, bajo tierra de verdad se puede encontrar de todo. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarnos de alguna manera, no dudéis en compartir vuestra opinión en los comentarios aquí abajo. Ayudan muchísimo a nuestra promoción. Y ahora mismo, mirad nuestros 2 episodios anteriores que ya han aparecido en vuestra pantalla. Gracias por vernos y suscribíos al canal Top Fact.